Decía un autor que las universidades y las catedrales son un invento de la Edad Media. Y en efecto, si algo puede caracterizar a las universidades en sus orígenes, es su calidad y su esencia medieval, eclesiástica. Las órdenes religiosas eran las que tenían tiempo de reflexionar, de leer, de acumular conocimiento. Y lo eclesiástico estaba íntimamente vinculado con esa corriente filosófica de la escolástica, que por alguna razón también estaba asociado con lo confesional. Y lo escolástico, cuyo epígono más famoso es Santo Tomás de Aquino y otros grandes maestros y doctores de la Iglesia, lo que pretendía era ver cómo se conciliaba la razón con la revelación divina y cómo la filosofía encontraba un ensamblaje adecuado a las creencias religiosas. Porque si algo tuvieron las universidades primigenias, fue esa estrecha vinculación con lo religioso, que era la impronta histórica del momento. Fueron tendientes a lo conservador, aunque algunos se declaraban liberales, pero elitistas. Y el denominador común de estos próceres de las universidades centroamericanas, que al igual de los movimientos de independencia, desdeñaron los pueblos originarios. O sea, el gran ausente de ese momento histórico, no digamos de la independencia, sino de las universidades, no solo de la independencia, sino también de las universidades, el gran ausente era el ciudadano originario, la persona originaria, el indígena. En los inicios del siglo XIX y finales del siglo XVIII, las élites de El Salvador ya contemplan la posibilidad de que se cree una universidad en El Salvador, ¿sí? Y así, en 1770, la Intendencia de San Salvador envía o eleva ante el emperador Carlos III una petición para que se cree en San Salvador un seminario conciliar, ¿sí? Que es prácticamente el embrión de la universidad, ¿sí? Lo cual pues no tiene éxito, ¿sí? Pero ya está latente pues el deseo, la intención de que se cree una universidad. En 1812 las Cortes de Cádiz convocan no solo a los representantes de España, sino que a los representantes de todo el continente americano, porque son parte del imperio español, ¿sí? Y de parte del Salvador, de parte de la Intendencia de San Salvador, va el presbítero José Ignacio Ávila. Él es el representante de la Intendencia de San Salvador ante las Cortes de Cádiz, ¿sí? Y él lleva también siempre esa misma petición de que se cree un seminario conciliar en El Salvador. El trecho final hacia la fundación de la universidad, que ya sabemos fue en 1841, ya Francisco Dueñas y Narciso Monterrey, de acuerdo a lo que leemos, andaban con esas ideas de fundar lo que ellos llamaban un seminario o un colegio, porque lo que ustedes deben recordar es que los primeros centros que evolucionaron hacia ser universidades se les llamaba, por alguna razón, digamos, de tradición, no tanto universidad, sino del centro de estudios, seminario, colegio, pero era la base de lo que después evolucionaron las universidades. Los actores fundamentales que se mencionan, Juan Lindo, presidente, Malespín, el jefe de armas, que también es un personaje que merece ser conocido, y Rafael Carrera no tanto tuvo influencia en la universidad, lo que tuvo es que Malespín era un aliado político y militar de Carrera. En ese sentido, llega la fundación de la universidad, con lo que nosotros conocemos, la fecha histórica. Juan Lindo, hondureño, llega a la presidencia. En esa época no importaba mucho dónde nacía uno, había intercambio de un país a otro para ocupar altos cargos. Se establece la Asamblea Constituyente que va a crear el Estado de El Salvador.
Y esa asamblea constituyente que había creado el Estado de El Salvador decreta la fundación de la Universidad de El Salvador el 16 de febrero, como ya es una fecha de todos conocida porque todos los años se conmemora eso de nuestra querida Universidad de El Salvador. Y así comienza la casi centenaria vida de la Universidad de El Salvador. En el primer programa de estudios que está reflejado en el decreto fundacional de la Universidad de El Salvador del 16 de febrero de 1841, ¿sí? Ahí establecen ellos de que van a haber 4 cátedras principales, ¿sí? Que se van a ir desarrollando conforme se vayan desarrollando los alumnos que se van a ir integrando, los estudiantes que se van a ir integrando, ¿sí? Ellos hablan de una gramática latina y de una gramática castellana, ¿sí? Y también hablan de una materia que se llama filosofía y de otra materia que se llama moral. Estas son las primeras 4 materias básicas que se van a enseñar en los primeros años de la Universidad de El Salvador. Llega Martínez, que yo benévolamente le llamo el dictador reformista por algunas razones que se pueden esgrimir y argumentar y fundamentar. Es un dictador reformista porque somete la universidad a través de artimañas para controlar su autonomía o a través de manipular o de influir en el nombramiento de rectores no tan confrontativos. En todo momento tuvo la cercanía y el asesoramiento de personas graduadas de la universidad para todos sus esfuerzos. Como comienzo de ese decenio de los años 30, se tiene el fusilamiento de universitarios, que ya se ha mencionado aquí varias veces, cuando el 1 de febrero, 3 dirigentes originados en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador y comprometidos con la revolución y con el alzamiento de enero de 1932, fueron fusilados, que fueron Farabundo Martí, Mario Zapata y Alfonso Luna. Ese par de hechos, de ejecuciones de dirigentes notorios, fue, digamos, la actividad inaugural de esa masacre que duró varios meses y que, según cifras controversiales, arrojó decenas de miles de ejecuciones, principalmente de campesinos pobres y principalmente de campesinos pobres de origen indígena. El martinato tuvo un periodo de, como decíamos, de sujeción de la universidad, de detrimento de la autonomía, pero supo administrar esa contradicción el dictador y los dirigentes universitarios supieron administrar esa contradicción. Y entonces, cuando ustedes ven que en ese decenio los rectores eran Enrique Córdoba, Héctor David Castro, Reyes Arrieta Rossi, Sarbelio Navarrete, podrán notar, si examinan la historia, que muchos de esos nombres se repetían en el decenio y los decenios anteriores. Eran como intelectuales. En 1944, en el apogeo de la última parte de la guerra mundial, en Honduras estaba Tiburcio Carías Andino, en Guatemala Jorge Ubico, en El Salvador Hernández Martínez y en Nicaragua Somoza, para mencionar 4 joyas del mostrario dictatorial de la región. Todos se tambalearon, todos cayeron en el 44. Somoza permaneció porque Somoza era una especie de comisario regional, ¿no? Él era el encargado por Estados Unidos para tener a raya a los demás países. La huelga de brazos caídos. Esa huelga de brazos caídos tiene sus raíces universitarias porque fue sobre todo en el plano organizativo liderada por un grupo de estudiantes. Claro, se habla de que la huelga tenía que recibir financiamiento, que había una contradicción entre sectores oligárquicos con el dictador obsoleto y que la huelga liderada por
la valentía y la capacidad organizativa de los estudiantes, tenía que tener un sostén objetivo a través del apoyo de grupos cercanos a la oligarquía. Todo eso está analizado y estudiado, pero lo cierto es que los estudiantes tuvieron un liderazgo en ese movimiento y muchos de ellos destacaron después en la vida nacional de distintas maneras. Y ese aporte universitario, digamos, trágico o con cuota de sangre, en las luchas por la democracia en El Salvador y por el realce de la cultura universitaria, tuvo un punto culminante cuando al caer Martínez se instala un gobierno provisional, pero pocos meses después el director de la policía, Osmín Aguirre Salinas, que era un militar martinista que había estado en el directorio que le abrió paso al poder en 1931, dio un golpe de Estado. Pero en el golpe de Estado, que fue muy reprimido, que causó mucha represión, post-golpe del 20 de octubre de 1944. Y los estudiantes se alzan y algunos de ellos combaten en San Miguelito, otros combaten en fuerzas invasoras viniendo de Guatemala. Ambos movimientos son reprimidos por la dictadura y quedan con estudiantes mártires y emblemáticos para la historia universitaria nuestra. En ese periodo también coincidió con que la universidad elegía un rector de nombre Carlos Llerena, que era un médico, y que jugó un papel muy modernizante de la universidad y muy interesado en la calidad académica de la universidad. Sucedieron varias cosas, aquellos esfuerzos que había habido, intentos de dotar a la universidad de un terreno grande de más de 50 hectáreas para hacer la ciudad universitaria, que habían sucedido varios años antes. Es en ese periodo del 44 al 50 y sobre todo en torno al Consejo de Gobierno del 48 que se concretan. La universidad, como hemos escuchado y sabido, era una casona que estaba enfrente catedral, enfrente del Palacio Nacional, donde ahora hay un cuasi mercado que la gente le llama el predio universitario, pero que se incendió en 1955 y desde entonces ha andado, como dice nuestra gente, como judío errante. Anduvo alquilando instalaciones y edificios temporales en el centro de San Salvador y poco a poco, a partir del 48, empezaron a construir instalaciones en la actual ciudad universitaria de San Salvador, hasta llegar a ser lo que es ahora una ciudad universitaria consolidada. Pero además de ese aporte material de ese periodo de sentar las bases para una ciudad universitaria, Carlos Llerena se preocupa de la calidad académica en función de las necesidades objetivas del país para su desarrollo. Funda la Facultad de Economía en 1946. Se funda en virtud de la necesidad de ampliar el alcance de la universidad hacia el entendimiento y de la sociedad y de la naturaleza. Se abre la Facultad de Humanidades en 1948, todo en un estado, digamos, aún incompleto y merecedor de mayores desarrollos, pero pioneros en la vida universitaria. Carlos Llerena, como pasa muchas veces, tuvo un intento de reelección, ya tenía 6 años de gobernar, los estudiantes estaban en efervescencia para influir en la vida universitaria, había una coyuntura política que lo permitía. En 1950 nadie pensaba que los poderes constituidos y el órgano ejecutivo iba a reprimir, y ante un intento de reelección del doctor Llerena, se van a la huelga y la huelga termina dando al traste la rectoría del doctor Carlos Llerena, y ahí termina, digamos, el primer impulso de la reforma universitaria en pos de la calidad académica, digamos, de los últimos 70 o 80 años.
En primer lugar, quizás sea bueno recordar que en la reforma universitaria de los 60, la figura central, y ese es uno de los propósitos del curso, la figura central de ese esfuerzo histórico fue el doctor Fabio Castillo Figueroa, que fue el líder del movimiento reformista y que incluso en homenaje a su memoria la ciudad universitaria de San Salvador lleva su nombre. Una de las primeras medidas que tomó Fabio Castillo cuando llegó el 1 de marzo de 1963 a la rectoría fue pedirle al Consejo Universitario que constituyera una comisión de reforma. Yo diría que la consolidación de la reforma del 65-66 descansó en varias cosas, como por ejemplo se creó la Facultad de Ciencias Agronómicas. El otro programa que se consolidó fue el de las áreas comunes. Como reforma importante fue la creación de los departamentos de ciencias. Se crea un consejo de becas e investigaciones científicas. Creó también el sistema bibliotecario. Otra reforma, bienestar universitario. Ese es el conjunto de acciones que yo resumiría como parte de la consolidación de la reforma de Fabio Castillo. Pero como las acciones traen reacciones, ese, digamos, bien intencionado esfuerzo de reformar académicamente la universidad para ponerla al servicio de la población, trajo sus reacciones. La universidad había sido conmovida, había habido cambios para los que no se estaba acostumbrado, y en un concepto que también manejaba Fabio de la universalidad de la ciencia, emprendió un viaje por Europa, Israel y la Unión Soviética para buscar ayuda directa a la universidad. Y en el viaje a Israel y a Alemania, que recuerdo que lo hizo en la misma ocasión, no hubo mayor reacción porque Israel tiene sus simpatías en mucha gente, Alemania era Alemania occidental, no era la Alemania oriental. Pero lo que sí trajo reacciones por definición ideológica fue el viaje que hizo a la Unión Soviética, donde firmó un convenio con la Universidad de Lomonosov, que le permitiría a la Universidad de El Salvador traer profesores soviéticos a reforzar los cuerpos de investigadores y de docentes de la universidad. Ahora viene un cambio de guardia, vinieron las elecciones presidenciales del 67, y Fabio Castillo, que había adquirido una relevancia política y académica y moral en el país, fue el candidato de la izquierda que actuó sin ninguna fisura en esa época. Hubo necesidad en ese cambio de guardia de elegir nuevos rector. Pero ahí entramos a un periodo de los rectorados inestables. Entre el 67 y el 71 hubo una serie de rectores que por distintas razones no duraron mucho, pero sobre todo por un evento que pasó en 1970, en enero, que fue la famosa huelga de áreas comunes. Fue la antesala de una elección que fue la de 1971 en la universidad, que buscaba profundizar la reforma universitaria, pero que no le permitió el sistema que avanzara mucho. Entonces, esa elección del 71, que el rectorado lo ganó el doctor Rafael Mengíbar, un economista joven y muy comprometido con la izquierda, y llevó un equipo unitario a la conducción de la universidad y hubo varios decanos progresistas, ya encontró a la universidad muy agitada, muy fragmentada, y con una doble circunstancia. Pugna interna, 71, ya habían surgido las organizaciones guerrilleras primeras, ya se consideraba que había una izquierda parlamentaria y electorera, electorero al basurero, decían, y estaban los de la lucha armada. Entonces, había pugna interna
y por supuesto que querían adelantar su proyecto en la universidad, y esa pugna interna puso en alerta al sistema, y comenzaron por idear, como siempre tienen asesores jurídicos las dictaduras, a cuestionar la legalidad de la elección. Y entonces, en un operativo combinado de los poderes del Estado y combinado de las fuerzas de seguridad, hay unos ciudadanos que cuestionan y ponen una demanda en la Corte Suprema por la legalidad de la elección de 1971 de las autoridades. La Corte Suprema acepta la ilegalidad demandada por esos ciudadanos. La Asamblea decreta la destitución de las universidades que habían llegado ilegales, y el Ejecutivo, para mantener el orden, invade la universidad militarmente para hacer efectiva la decisión de la Asamblea y de la Corte. O sea, los tres órganos del poder del Estado concurrieron en una estratagema jurídico-política para dar lo que llamo el zarpazo de lesa cultura, del cual yo me atrevería a decir que aún no se repone la universidad, y que nosotros estamos llamados a intentar y a conseguir que se restaure la Universidad de El Salvador como el faro que necesita la transformación del país para sus cambios científicos y humanistas. Ahí es donde se concreta las capturas, las carceleadas, los exilios, y donde prevalece lo que yo llamo la negación de la universidad, porque ahí comienza un periodo muy tenebroso para la universidad. No solo el hecho que yo llamo de lesa cultura se concretó, sino que comenzó un proceso de debilitamiento de la universidad. La ocupación de la universidad produjo dos éxodos. El primero fue un éxodo de universitarios de la UES hacia la UCA, que era la otra alternativa, que ya la UCA estaba entrando al cauce del estudio de la realidad nacional y a lo que ellos llaman la opción preferencial de los pobres, desde la perspectiva de lo que decía la Iglesia. El otro éxodo es una fuga de cerebros. Mucha gente emigró, docentes que habían quedado cesantes o docentes que habían sido exiliados con buena formación, encontraron trabajo rápido, rapidísimo. El caso de Venezuela fue muy evidente, que contrató un equipo de personas que habían recibido posgrados de avanzada en ciencias médicas, fisiología, microbiología. Y como en esa época Venezuela estaba nadando en las ganancias del petróleo, pues contrataban sin ninguna restricción cuadros, y muchos de ellos se quedaron incluso a vivir en Venezuela. Y ese fue el caso de otros, ese fue el otro exilio. Cuando pasó ese impulso represor destructivo, pues claro, las instituciones políticas hay que darles forma, hay que estabilizarlas, hay que normalizarlas. Y ahí se le ocurre al gobierno crear, por medio de un decreto, la Comisión Normalizadora de la Universidad. Y esa comisión normalizadora monta elecciones intervenidas. Imagínense ustedes la legitimidad que han de haber tenido esas elecciones universitarias, y se elige a otro médico muy conocido, salubrista público, profesor de la Universidad de El Salvador en la Facultad de Medicina, Juan Olgus Paredes, que le espantó el hecho porque le pusieron de vicerrector
a un odontólogo que no tenía ninguna experiencia universitaria, pero que pertenecía a una familia cuasi oligárquica, el rector Carlos Alfaro Castillo. Y el doctor Carlos Alfaro Castillo era el vicerrector, pero como Juan Olgus Paredes tiró la toalla al poco tiempo, subió él como vicerrector, Carlos Alfaro Castillo, a ocupar la rectoría. Concluyó su rectoría no porque se le terminó el periodo, sino porque fue asesinado por un operativo de un grupo guerrillero que en su acepción lo ejecutó, en parte porque durante su rectorado sucedió la masacre del 30 de julio, en donde él no tuvo una posición frontal contra el gobierno, sino que por ideología probablemente no lo justificó, pero no protestó. Y eso provoca otra emergencia. Se establece el tristemente célebre Capúes, que ustedes habrán oído mencionar. Badilla tuvo la circunstancia de contribuir a la elección de Félix Ulloa como rector. Y eso, que estaba supuesto a ocupar un periodo normal de rectoría, se convirtió en un rectorado muy breve. Y sube un interino que ocupó el interinato varias veces, recientemente fallecido, Luis Argueta Antillón, y Antillón le entrega a uno que eligieron ya en la espera de que hubiera un camino a la estabilización, que era Eduardo Badilla Serra, que les estoy mencionando, que ocupó la Secretaría de Asuntos Académicos de Lito Mengíbar. Un químico muy reputado, que además es un humanista también reputado. Cae ese gobierno temporal del 79 y comienza el otro episodio de esos tiempos recios. El 26 de julio de 1980, la Junta de Gobierno, con influencia demócrata cristiana, militar y de Estados Unidos, cuya figura notable era José Napoleón Duarte, ordena la intervención de la universidad, que duró, ustedes saben, mucho tiempo. Y es ahí, con esa intervención, que se toma la decisión de funcionar fuera del campus, porque había una ocupación militar de nuevo, una ocupación militar de nuevo tipo, porque era en el marco ya de la insurgencia que estaba desplegándose. Y es ahí donde surge el lema que se lo adjudican a Félix Ulloa, el rector, que dijo que la universidad se negaba a morir. Pero habiendo sucedido la intervención el 28 de julio, 3 meses después, Félix Ulloa es asesinado y termina así ese periodo, digamos, tenebroso para la Universidad de El Salvador, donde se estableció claramente cuáles eran los límites de la reforma universitaria y cómo se evitó de parte de los sectores reaccionarios y conservadores que la universidad se desarrollara como lo que se intentó hacer a través de una reforma académica en función de los intereses populares. La dictadura, los sectores derechistas, habían puesto a las universidades principales en la mira. Y las universidades principales eran la Universidad de El Salvador, que era la fundada, como sabemos, en 1841, y la Universidad Católica, como se le decía brevemente a la jesuita y a la Simeón Cañas, fundada en 1965, que en vista de las medidas torpes de la dictadura, cuando ustedes recuerden que la UCA fue fundada como contrapartida de la nuestra, de la nacional, la torpeza de la dictadura hizo que esa universidad, surgida como contrapeso
además influida por los virajes, digamos, ideológicos de la Iglesia Católica de optar por los pobres después de Vaticano II, pues ese par de ingredientes hicieron que la UCA se hiciera contestataria del régimen y que por lo tanto se hermanara en alguna medida con la Universidad de El Salvador. El decenio comienza asesinando a un rector, Ulloa, y concluye, o casi concluye, con el asesinato de otro rector, Ellacuría. La Universidad de El Salvador, la primada de El Salvador, fue siempre un vivero de luchadores. Ya eso lo hemos examinado hasta la saciedad, pues, desde los tiempos que se fundó AGEUS, pasando por los fusilamientos de los tres estudiantes de Derecho del 32 y todo lo demás que hemos revisado, masacre 30 de julio, y la represión que antecedió inmediatamente a la guerra civil tuvo muchas víctimas estudiantiles y por lo tanto la indignación que causaba eso fungió como que para que la universidad fuera un vivero de luchadores. Tenemos que en ese periodo se tuvo, como ustedes recuerdan, el martirio de tantos, pues, comenzando por Monseñor Romero, terminando con los jesuitas martirizados en noviembre, y algo que no es muy conocido, pero que sucedió, que es el martirio de los curas diocesanos en El Salvador. Si la universidad quiere jugar un papel relevante en el desarrollo nacional y tiene que ser instrumento para el desarrollo nacional, naturalmente tenemos que visualizar nuestra universidad ya sea con un futuro o con un pasado con algunas características. O sea, creemos que tiene que ser líder en la ciencia, en la educación, en la tecnología, en función de la justicia y de la cultura nacional. ¿Por qué estos principios grandes? Pues miren, porque la justicia tiene que ver con que cada quien tiene lo que merece y el humano merece una vida digna. Quiere decir que cuando nosotros ponemos algo en función de la justicia y de la cultura nacional, estamos proponiéndonos que el bienestar abarque a todos, porque todos tienen derecho, y esa es la esencia de la justicia, a su dignidad, a su libertad, a su bienestar. Así que cuando la universidad hace ciencia, descubre conocimientos nuevos, enseña cómo son esos conocimientos nuevos e idea mecanismos para aplicar la ciencia, está haciendo ciencia, educación y tecnología. Y por eso es que tenemos que pensar en que la universidad debe ser líder en esa materia. Es un lugar de pensamiento y enseñanza. Fíjense que a propósito uso esos dos términos, porque pensar significa reflexionar, es un atributo superior de los humanos, y esa reflexión tiene que ser difundida. Y si algo tiene la universidad es que es o debe ser un lugar de pensamiento y enseñanza, producto de la actuación de los miembros de una comunidad universitaria, llámense docentes, llámense estudiantes, llámense autoridades o trabajadores. Es interesante que la universidad como centro de pensamiento superior se plantee la incógnita y la inquietud de dónde venimos como país, como sociedad, y hacia dónde queremos ir o hacia dónde vamos como resultado de nuestras inercias. Y eso, si ustedes lo ven bien, es en términos sencillos la esencia de la filosofía, que si hay algo que caracteriza a una universidad, es que es donde concurren los pensamientos y las reflexiones para configurar una filosofía. Es importante que en la universidad, en términos sencillos,
se entiendan lo que yo llamo los 4 elementos, que ustedes ya saben cuáles son clásicamente, ¿no? La tierra, el aire, el fuego, y ese entendimiento de esos 4 elementos, digamos, clásicos, constituye el fundamento y la base de la ciencia, porque nosotros entenderemos mejor la naturaleza, entenderemos mejor la energía que emana del fuego, entenderemos mejor el agua como omnipresente en el planeta, y el aire como elemento fundamental para la vida. Lo entenderemos mejor no solo en cada elemento, sino en su interrelación, si hacemos ciencia en una universidad. Y si ponemos esos elementos a interactuar armónicamente, encontramos aplicaciones derivadas de la ciencia que constituyen eso que se ha dado en llamar la tecnología. La ciencia es primero, la tecnología después, pero además la tecnología permite mayores desarrollos científicos. Hay una circularidad y una interacción dialéctica entre esos conceptos. Y es en la universidad donde es posible que se den todas estas inquietudes intelectuales para encontrarle sentido a la vida, no de los individuos, sino el sentido de la vida de los países. Y en el caso de la Universidad de El Salvador, como entidad estatal, es el lugar donde por obligación tenemos que tener presente esos elementos esenciales de la universidad que son inamovibles.